para inaugurar las actividades de este curso 2020-2021 que hacemos en línea. Tenemos el gran honor y el placer de celebrar el año Galdós, que es un año muy importante porque es uno de los narradores y escritores, no solamente narrador, también autor de teatro, más representativos del realismo, no solamente español, sino en todo el mundo. Y contamos con dos invitadas de lujo en el Instituto Cervantes de Palermo, que son Assunta Polizzi, profesora de la Universidad de Palermo, amiga querida, colaboradora, cómplice de todos los proyectos en los que involucramos casi siempre a mujeres, aunque hoy vamos a hablar de un hombre, pero hablado por mujeres. Y en este caso con una de las grandes especialistas, como decía, del mundo, que es Yolanda Arencibia, y lo pronuncio a la canaria, pues, ¿qué vamos a decir de Yolanda? Yolanda es el alma mater de los estudios de Galdós en la actualidad, desde hace muchos años y en la actualidad, con esa maravillosa biografía que ha recibido el premio Comillas de ensayo biográfico, no en vano porque es una excelente biografía, quizá la más completa y poliédrica. Y aquí, pues nada, que el Cervantes de Palermo está encantadísimo de ver el nivel de participación de las personas. Bienvenidos a todos, alumnos, Ambra Pinelo, también otra profesora de la Universidad Enna Coré, que está con nosotros y queremos saludarla. Y en fin, amigos del Instituto Cervantes, alumnos de la Universidad de Palermo, sean todos muy bienvenidos. Y bueno, para nosotros dar la palabra primeramente a Assunta Polizzi, que va a poner las notas profesionales de Yolanda Arencibia brevemente, porque claro, hablar de Yolanda sería hablar largo y tendido. Y después esta maravillosa conferencia hablando de ese proyecto, que es una manera muy original. Cuando planteaste, hablé contigo, Yolanda, el tema, como lo enfocaste, me pareció realmente muy novedoso y además de una manera integral que como tú solo sabes hacer. Así que muchísimas gracias por tu generosidad y un abrazo a mis queridas Islas Canarias. A ver cuándo puedo volver por ahí. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Assunta, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias. Y claro, yo voy a empezar siempre con los agradecimientos y voy a empezar por mi querido y mis queridas amigas del Instituto Cervantes de Palermo, que nos ha dado la oportunidad. Ya llevamos meses con estos proyectos de conferencias en línea, en plataforma, digamos, para seguir manteniendo el proyecto del hispanismo de la Universidad de Palermo, de conectar nuestros alumnos con la actualidad de la escritura de la literatura española. Han venido escritores, aquí han venido poetas, ya lo sabemos, y han podido colaborar, hablar, dialogar con nuestros alumnos. Y lo último, a partir de los meses terribles del encierro, digamos, de la cuarentena, este tipo de conferencias que siempre han sido muy importantes para seguir en este proyecto, que quiere amplificar las posibilidades de nuestros alumnos de escuchar a hispanistas, repito, protagonistas de la literatura española. Y ahora tenemos, el caso es celebrar una vez más a Benito Pérez Galdós. Mi agradecimiento entonces a Beatriz Hernández Angulo, la directora, a María Laura Cascio, y sin ella nada sería posible, por su disponibilidad, amabilidad, inteligencia y todo, la responsable cultural. Mi colega, compañera, amiga, la profesora Ambra Pinello, que está siguiendo también ella con ese proyecto formativo del cual he hablado y que ha invitado a sus alumnos. Y paréntesis,
Un abrazo a mis también alumnos que están ahora en su curso, que fueron hace unos meses los míos, míos, es una manera que tenemos de hablar de nuestros alumnos, como si fueran las madres, pero yo sé que aquí me entendéis. Así que un abrazo muy fuerte, sé que lo estáis haciendo muy bien y os deseo lo mejor, vosotros lo sabéis. Y sigue último abrazo y agradecimiento para los alumnos actuales que acaban de empezar a estudiar literatura española en la universidad, están en el segundo curso. Aunque estamos ahora trabajando en el siglo de oro, pero sabemos la relación estrecha entre, por ejemplo, Cervantes y Galdós, así que todo tiene sentido aquí. A todo el público, gracias a todo el público por estar aquí. Vale, ¿qué voy a decir de Yolanda Arencibia? Ella me ha escrito hace unas horas diciéndome, no te preocupes, lo esencial. Y ha sido difícil escoger lo esencial, porque todo en la vida, en la carrera, el empeño, digamos, el trabajo académico de Yolanda es esencial, en el sentido que ha sido fundamental para el galdosismo internacional. ¿De qué voy a empezar? Voy a empezar diciendo quién es ahora. Ahora es la profesora emérita de literatura española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es miembro, por ejemplo, también de la Academia Canaria de la Lengua, que también es una vertiente de su interés, de su investigación, de su trabajo, esa mirada hacia Canarias, la tierra de Galdós. Y también es directora de la cátedra Pérez Galdós de la Universidad de Las Palmas desde 1995, si no me equivoco, lo tenía apuntado aquí. Sí, sí. Son algunas de los cargos académicos de la profesora Yolanda Arencibia. En la actividad investigadora he tenido que ir, de verdad, ir a lo esencial porque es enorme. La publicaciones, el número de publicaciones es enorme a partir de su tesis doctoral. ¿Y en qué se ha centrado? Obviamente en la obra de Benito Pérez Galdós, pero también en la literatura del siglo XIX. Hemos dicho también la cultura canaria, la literatura canaria, la historia canaria. Pero yo creo que estudiando un poquito sus publicaciones se ha centrado, y esto ha sido muy importante para la divulgación del galdosismo, se ha centrado en el campo de la ecdótica, de la crítica textual, de las ediciones críticas de las obras de Galdós. Voy a nombrar solo algunas ediciones como la de Zulamacárregui, Nazarina, Alma, y luego, sobre todo, eso ha sido muy importante, la colección de Arte, Naturaleza y Verdad, que lo quiero recordar, era el sello que utilizaba Galdós también, es decir, una colección, una obra monumental también de 29 libros que entre 2005 y 2013 se editan de las obras de Galdós, se vuelven a editar con una actitud crítica, filológica muy importante. Y porque lo recordamos, a partir del año 2000 como se dice, se cierra, se caduca, digamos, los derechos de la propiedad intelectual de Galdós, y este es un momento importante porque se vuelve a editar diferentes tipos de ediciones, incluso para una mayor divulgación, y yo he visto ediciones en digital, por ejemplo, en EPUB. Ese ha sido un momento de renacimiento, digamos, de la obra de Galdós, y también de las traducciones, en fin, que se ha podido publicar, traducir en más idiomas y publicar la obra de Galdós. Como digo, una lista infinita de publicaciones entre libros, como por ejemplo, recuerdo, porque lo tenía en mis manos empezando a estudiar a Galdós, La lengua de Galdós, Estudios de variantes y galeradas, o Fortunata y Jacinta, Claves de lectura. Y estoy de verdad saltando y me voy, por ejemplo, en los años 2000 recordando el interés por la cultura canaria, la historia, 2 volúmenes de la historia crítica de la literatura canaria, por ejemplo. También quiero recordar la actividad investigadora en el sentido de dirección de proyectos,
nacionales, internacionales. Y claro, voy a recordar el último, Yolanda, todavía te lo agradezco de todo corazón porque me invitó a participar y todavía sigue siendo para mí un regalo, y porque he podido conocer cosas que no tenía ni idea, que era difícil porque se tenía que ir a la Casa Museo Pérez Galdós de Canarias para vigilar, para controlar, para estudiar. Me estoy refiriendo al proyecto de digitalización del epistolario de Galdós, que no es solo epistolario porque recoge un legado enorme, un patrimonio infinito de textos, dónde está la letra de Galdós, dónde está la intención de Galdós, dónde late la vida privada, pública de Benito Pérez Galdós. Y que claro, estaban allí en la Casa Museo Pérez Galdós y era difícil llegar y poderlos estudiar. Ahora con este proyecto maravilloso, que tiene que seguir, Yolanda, tiene que seguir. Está terminado. Está terminado, lo sé, pero de alguna forma tenemos que acabar este gran reto. Se encuentra digitalizado y es una oportunidad inmensa para renovar el galdosismo. Bueno, acabo con, ya lo hemos dicho, me lo pongo aquí y lo pongo aquí. Recordar sin duda la última gran victoria en el sentido académico e intelectual de Yolanda Arencibia, es decir, su maravillosa última biografía de Benito Pérez Galdós. Una obra monumental que se puede notar también y que ha sido premio, comillas, de historia, biografía, memorias de este año, hace unos meses. Galardonada la profesora Arencibia entre 62 manuscritos presentados, lo quiero recordar. Y en el fallo del jurado, por ejemplo, se define esta obra, este libro, magistral narración de la vida y la obra de uno de los grandes creadores españoles, destacando la mirada cervantina que siempre tuvo Galdós a la hora de contar la historia de España y que entronca con la tradición novelística europea del XIX. Pero, y quiero acabar así, un segundo más, una frase, que quiero decir que no solo la obra del siglo XIX, porque Galdós sigue muy patente, muy vivo, incluso en la narrativa no solo del siglo XX, sino la actual. Y quiero recordar, tengo la suerte de haber traducido hasta esta mañana un prólogo excepcional de José María Merino, el gran escritor galdosista en el alma, diríamos, que de joven, como escribe en este prólogo, leía casi escondite los libros de Galdós de la biblioteca de su familia. Bueno, él nos ha regalado un prólogo para la edición italiana de Memorias de un desmemoriado y otros escritos inéditos que nos han traducido hasta ahora, y aceptado enviarnos este prólogo excelente. Y voy a recordar cómo cierra y luego paso la palabra. Dice: el núcleo ambiental de la creación literaria de Galdós pertenece al siglo XIX, pero en los aspectos que se refieren tanto al reflejo de una colectividad como al conocimiento y muestra de los comportamientos humanos, su obra continúa manteniendo un nivel magistral en el siglo que estamos viviendo. Cierro aquí y con tanta alegría, y es un honor de verdad, Arencibia, paso la palabra a Yolanda, perdona, paso la palabra a la profesora Arencibia. Bueno, yo también tengo que empezar con los agradecimientos. Al Instituto Cervantes, a mis nuevas amigas Beatriz, María Laura, a la profesora Ambra, por supuesto a mi gran amiga Asunta Polizzi, compañera de tantos congresos galdosianos, por tener la oportunidad de hablar hoy para los alumnos de Palermo. Solo he estado una vez en Sicilia, no se puede estar solo una vez, tengo que volver y volver pronto, porque aquel primer encuentro fue un descubrimiento y por supuesto son ustedes un pueblo maravilloso y las imágenes que tengo delante ahora empezando a hablar no hacen sino corresponder a este pensamiento. Entonces estoy muy contenta de hablar a ustedes. Bien, he preparado una lección que quiere ser completa, que quiere ser global de alguna manera,
para sentar alguna base de asuntos galdosianos a estudiantes como la mayoría de los que me van a escuchar. Entonces lo he llamado Pérez Galdós a la plenitud del realismo. Pero entonces quiero empezar recordando qué fue eso del realismo. ¿Ven? El realismo fue un movimiento que se expandió por toda Europa en el siglo XIX y que de alguna manera, incluso entre autores que ni se leían unos a otros, tienen sin embargo unas características comunes, porque comparten una atmósfera común de contar la realidad de una manera literaria, y ellos lo consiguen en partes muy diferentes de la Europa. Aquí tienen una serie de nombres, por supuesto no son todos, pero son los principales. Están por ahí los rusos, están los ingleses, están los franceses en ese núcleo central que de alguna manera fueron los realistas del 19 más contundentes o mejor considerados. Está ahí Giovanni Verga en un rinconcito porque es nuestro verista. Saben ustedes que el realismo italiano tiene un movimiento en música extraordinario, y tal vez en narrativa no fue tan importante como música, pero sí que lo fue también, y quiero recordar aquí a nuestro verista italiano, el gran autor Verga, que tiene estas narraciones que se entroncan perfectamente dentro de este contexto. Luego tenemos en España, me vengo más acá, a Clarín. Saben ustedes que Clarín fue sobre todo un crítico, tiene tiene 3 novelas, pero una novela suya es la que le ha dado un poco el respaldo de escritor realista, que se llama La Regenta. Y luego tenemos aquí a doña Emilia Pardo Bazán, que fue una mujer importantísima en ese terreno, porque además de sumarse al realismo europeo de una manera muy fuerte, tenía una inquietud y una curiosidad tal que con muchas conferencias trajo a la España de aquel momento todo lo que se estaba cerniendo por Europa, y era una mujer magnífica que me gustaba recordarla ahora. Y tenemos aquí a Pérez Galdós, a quien le vamos a dedicar más tiempo, claro. En Portugal, a Sá de Queiroz, que fue un escritor tan admirado por Galdós, y un escritor, bueno, a todos estos escritores, a los que nos gusta leer novelas, tenemos que volver una y otra vez, porque siguen estando en primera línea de hoy, y siguen dándonos las mejores lecturas de esas novelas que no olvidamos nunca, porque no solo tienen un argumento, sino tienen un fondo espiritual y un fondo social que nos sigue conmoviendo y que sigue siendo actual. Bueno, aquí tenemos nosotros al guapo de Don Benito, porque no me dirán que no está guapo aquí. Esto es una foto de 1862, cuando él abandonó su tierra canaria para marcharse a Madrid. Vivió aquí casi 20 años, 19 años, se formó muy bien formado en el Colegio de San Agustín, y aún estando aquí, escribió en un periódico local, escribió una obra de teatro, escribió un cuento, escribió unas narraciones menores, porque fue formándose hasta que en 1862, se fue a Madrid para ampliar su horizonte. Efectivamente es lo que tenía efectivamente que hacer para llegar a ser el personaje tan importante que tenemos hoy. Cuando llegó Don Benito a Madrid, en principio, pues llegaba como todo provinciano, un poquito asustado, paseando, observando, curioseando, anotando, y enseguida se dio a conocer en el periodismo, porque no habían pasado ni 2 años cuando ya empezó a publicar en La Nación, en el periódico La Nación, primero haciendo crónica musical, porque él tenía muy buenos conocimientos musicales, le gustaba mucho la música, pero enseguida entrando en todo lo que interesaba en aquel momento, la actualidad política, la actualidad social,
los estrenos de los teatros, lo que se escribía en otras prensas, lo que se comentaba en la calle y sobre todo también la atmósfera política que siempre le interesó muchísimo a Galdós y que se respiraba aquella España que unos años después iba a conocer la Revolución del 68. Todavía estamos en el año 62, pero se palpa una inquietud social que va a acabar en esa revolución. Don Benito se dedica al periodismo. En sus primeros años fue a Madrid a estudiar Derecho, pero aparte de ir a la universidad para recibir magníficas lecciones, para ponerse en contacto con magníficos profesores y para empezar a asistir al Ateneo, a las tertulias, a los coloquios y meterse en la vida de Madrid, aparte de eso, la universidad no le sirvió de mucho porque él se fue a Madrid a estudiar Derecho, porque su madre lo encaminaba a eso, pero seguramente de que salió de Las Palmas tenía a lo mejor bastante claro lo que iba a ser su futuro. Pero tuvo, la verdad, desde los años 62 hasta el año 70, que lo vamos a ver, volcado en el periodismo, que como saben ustedes es un taller magnífico para el escritor, por dos maneras, por aprender a escribir y por tener ese espíritu de tener que registrar todas las novedades que también lo pone al día de la calle y de todo lo que él quería conocer. En estos años, del 62 al 70, don Benito fue 2 veces a París. Entonces, muy pronto, siendo muy jovencito, con 20 años, con 21, y luego cuando tenía 23, 2 años en París, y eso significó para él el despertar, la mirada aún más amplia hacia Europa. También es verdad que don Benito venía de Canarias. Canarias es una provincia lejanísima de España, pero un centro de un puerto entre Europa y América, que conoció el pasar por ese puerto de muchas personas distintas. Y Canarias en aquel tiempo vivía una colonia, podríamos decir, pero muy importante, de ingleses, de franceses, de holandeses sobre todo, y eso hacía tener la cabeza un poquito más abierta al mundo que lo tenía a lo mejor algún escritor que no había salido de España. Por ejemplo, todos los grandes compañeros de la generación de Galdós, ninguno viajó a Europa, excepto don Juan Varela, pero porque era un diplomático. Pero nadie tenía curiosidad por salir de España. Sin embargo, don Benito lo hizo muy joven, pero luego, cuando ya está afianzado en su vida de escritor, durante los años 80, viaja por el resto de Europa. Viaja por el resto de Europa, por Francia, por Alemania, por los Países Bajos, por Inglaterra y por Italia, que le dedicó un mes entero en el año 60 y el 1800, a lo mejor me voy a acabar, 97 me parece que fue, y para él tiene, bueno, no vamos a hablar del viaje a Italia porque nos vamos a entretener mucho, pero fue un espíritu abierto a toda la curiosidad europea, y eso se nota en la manera de escribir. Fíjense que he llegado a los años 70, porque he superado toda la etapa del periodismo. En los años 70, don Benito escribe en una revista una especie de programa de lo que va a ser la renovación de la novela y lo que él va a llevar a cabo. Se llamó la novela española contemporánea, pero ahí dice, ¿qué hay que hacer con la novela española contemporánea? Hablar de la burguesía, hablar de las clases sociales que están al tanto de la calle. Tienen que olvidarse de esa novela histórica con castillos feudales y volver a la novela histórica del presente. Es lo que va a hacer él. Y a partir del 70 deja todo el periodismo. Cuando ya empezaba a darle un poquito de dinero, abandona el periodismo como profesión. Siempre va a escribir en los periódicos, pero deja la profesión de periodista y se dedica a novelista totalmente. Da como si fuéramos un vuelco a su vida. Ya medio lo había dado
en el año 68, cuando estalló la Revolución La Gloriosa, porque lo cogió a don Benito regresando de París, lo cogió en Barcelona, y su familia, con quien había ido a París, se asustó y siguió así, rápidamente hacia las Canarias. Y él, que en principio siguió con su familia en un correo que salía aquel día de Barcelona, al llegar a Alicante, convenció a sus parientes de que él no se volvía a Canarias, que se quedaba en Alicante y se iba a Madrid, porque quería ver la historia de cerca, quería estar, y efectivamente yo creo que eso fue un primer, yo siempre, a mí me gusta decir que igual que Isabel II fue la de los tristes destinos y fue una ruptura en su vida porque se tuvo que ir a Francia, Galdós fue el de los grandes destinos suyos, que dice, no me vuelvo a Canarias, donde tengo que estar es aquí en el centro de la vida, que es lo que me interesa. Y también es una opción personal muy importante en aquel tiempo. Bien, buscando caminos. Las primeras novelas históricas, La Fontana de Oro y El Audaz. La España, La Fontana de Oro, la España del trienio liberal, siglo XIX, Fernando VII, Bueno, el trienio liberal es colapsado un poquito, Fernando VII, pero bueno, Fernando VII detrás, luego se va a entrar de nuevo en la política española, y El Audaz, que es una historia de los volterianos del siglo XVIII. Don Benito estaba convencido de que nuestra historia del presente, incluso nuestra historia cultural del presente del siglo XIX, se afianzaba a partir de la Ilustración y a partir de ese movimiento nuevo de ponerse al tanto de las novedades para seguir avanzando y para prosperar. Aquello que era aprender para progresar. Y eso lo tenía él muy claro en su mente. Entonces, a pesar de que había dicho que empezaba por la novela, empezó escribiendo novelas históricas. 2 series de episodios nacionales. La España empezó a novelar la historia del siglo XIX. Y empezó con la España a partir de Trafalgar y llegó hasta la España en que dentro de poco, hasta la España efectivamente de Fernando VII, pero la de verdad, no la del trienio liberal, sino cuando Fernando VII se impuso con una monarquía absolutista y todos los que habían sido enemigos en el sentido de que eran más liberales y que habían sido más partidarios de los franceses en cuanto a la cultura, pues fueron muy mal vistos por aquel momento político, y don Benito los retrató de maravilla en esas 2 series de episodios nacionales, que dice, a mediados del 72 me encuentro sin saber por qué sí ni por qué no, escribiendo unas novelitas. A Galdós le interesaba muchísimo la historia. Todo el que tiene inseguridad en su camino le interesa muchísimo la historia, porque la historia nos enseña cómo caminamos, qué ha pasado antes de nosotros, y tal vez si tenemos vocación de enseñanza didáctica, nos enseña cómo podemos caminar hacia el futuro. Esto es simplemente una ilustración de unas ediciones de episodios nacionales que han tenido un éxito enorme, que se siguieron editando hasta cuando don Benito, en tiempos malos para España, estaban prohibidos. Y se siguen publicando y siguen teniendo hoy un éxito enorme. Yo diría que hoy hemos vuelto de alguna manera a la importancia de los episodios nacionales. Esto es simplemente una anécdota, porque mientras don Benito escribía los episodios nacionales, estaba enfrascado en la historia del país, de su país, estaba escuchando el desarrollo de España, que no era lo que él le hubiera gustado. Empezaba a imponerse unos parlamentarios y unos parlamentos y unas leyes que no le gustaban nada, y entonces se vio en la obligación moral, o su vocación lo llevó a ella, a escribir novelas del momento, novelas no de la historia, sino de lo que está pasando ahora. Y se enfrenta con Doña Perfecta, en 1876, para poner en forma de novela la historia de él. Dice, las personas que parecen buenas pero no lo son. En realidad se mete con aquella renacer de una religiosidad
pero un poquito más de exteriores que de interior. Y él presentó aquí a una señora, a un sacerdote, don Inocencio, que parece muy bueno, pero que doña Perfecta es capaz de, prefiere que su hija sea infeliz y que acabe en un manicomio, antes de que le dé ella el paso a este sobrino que traía la ciencia de Europa con él. Y luego escribe Gloria y se plantea con el problema de qué pasa con la religión, que es capaz de separar a dos personas que se quieren y que han tenido un hijo en común, que es un judío y una católica, Daniel Morton y Gloria, su novia, Gloria la Antigua, que además no lo tenían tan mal, porque Gloria tenía un tío obispo, pero uno era una persona bastante abierta. Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían tan arraigado su religión que Gloria es incapaz de poder renunciar a su religión para poder vivir en la suya con Daniel. Y Daniel es incapaz de lo mismo. Y cuando ya Daniel lo quiere hacer, porque ya ve que va a acabar el asunto muy mal, es su madre judía acérrima la que impide que eso pueda suceder. Total que acaban los dos buscando, y lo dice Galdós, una religión en que el amor esté por encima de las religiones hechas, que es el tema de Gloria. Bueno, Marianela es una... Bueno, vamos a ver, yo hablo mucho y me he propuesto que no quiero pasar de 3/4 de hora. Entonces voy a ir un piquitito más deprisa. Bueno, más deprisa no, porque mire, si no llegamos al final, bueno, no importa, me estoy perdiendo tiempo. Bueno, Marianela es una novelita que don Benito sacó el asunto de los desvalidos, de una pobre muchacha fea, desamparada, no tiene familia, pero que tiene la suerte de conocer el amor que le tiene un ciego a quien le sirve de nazarín, de lazarillo, perdón. Pero claro, la realidad, don Benito es un autor realista, de ahí que casi todas sus novelas primeras acaben mal, porque él era un convencido de que el realismo se impone, y Marianela no tenía nada que hacer cuando ese ciego recupera la vista. Cuando el ciego recupera la vista, va a ver la belleza, va a ver las luces, y Marianela es una pobrecita lisiada que va a morir. Don Benito no le ve otra solución para su tragedia que morir, porque no puede seguir viviendo con esa pena. Bien, y La familia de León Roche es otra de estas 4 novelas en que don Benito se traslada entonces por primera vez a Madrid, porque hasta ahora no había escrito, siendo Madrid el telón de fondo, por primera vez telón de fondo Madrid, y entonces habla de esa clase alta que educa mal a los hijos, y una muchacha muy guapa, María Egipciaca, que se enamora de un hombre de ciencia, y que aquello termina fracasando. Pero también fracasa León Roche, que es un hombre de ciencia, porque es cerrado y no es capaz de ver que su mujer no solo era guapa, sino que también él se casó con ella pensando que la hacía a su imagen y semejanza, y que ella se doblaba a sus ideas, y quiso hacer de ella lo que no podía hacer. Y ella también pensaba lo mismo, que como era tan guapa, también a León Roche le iba a hacer olvidar su laboratorio, pero el hermano jesuita de María Egipciaca, que viene a su casa, Luis, que recuerda a un Luis Gonzaga, un San Luis Gonzaga, y que hacen que el matrimonio fracase. Fracasa María Egipciaca y fracasa el propio León, porque no es capaz de resucitarse a una verdadera vida, y después de la muerte de María Egipciaca renuncia a todo y se acaba marchándose de España a Hamburgo. Son todos personas que de alguna manera fracasan, pero en ese fracaso don Benito nos cuenta unas historias
maravillosas y con mucha enjundia. Esto es simplemente unas imágenes, esto se acabó, es el final de la novela, de Doña Perfecta, es cuanto por ahora podemos decir de las personas que parecen buenas y no lo son. Final de Doña Perfecta. Bueno, este es también una imagen de Gloria, mirando luego a la torre de la iglesia, experimentó viva sensación de miedo y antipatía. La torre era una idea y el espíritu de la joven chocó, rebotando con dolor en aquella idea, como el ave ciega que tropieza en un muro. La joven, llena de amor y llena de vida, que tropieza con la torre de la iglesia. Recuerden ustedes, si han leído La Regenta, otra novela magnífica, como la torre de la catedral es también un elemento muy duro y visual de lo que significa el enfrentarse con la iglesia. Bueno, esta vuelve a ser Marianela, Nela, Nela, amiga querida. Entonces ella se agitó, abrió los ojos, movió las manos, parecía que había vuelto desde muy lejos. Al ver que las miradas de Pablo se clavaban en ella con observadora curiosidad, hizo un movimiento de vergüenza y temor y quiso ocultar su pobre rostro, como se oculta un crimen. Ella veía a Marianela el amor de Pablo hacia ella, gozaba de eso, le decían cómo eran las estrellas, cómo era la noche, cómo era el sol, pero va a acabar fracasando ante la llegada de la belleza real, no de la belleza imaginada. En el año 80, don Benito acaba de escribir la segunda serie de los episodios, ha pasado un año entero viviendo en Santander, ha madurado y empieza una etapa del verdadero realismo literario con las novelas que escribe en el año 80. Novelas que hasta hoy nos siguen asombrando y novelas que se siguen leyendo hoy con una actualidad como si estuvieran escritas de ayer. La Desheredada es la primera, la historia de una pobre muchacha o de una muchacha muy guapa que la habían educado mal, haciéndole creer que era hija de una nieta de una condesa, nacida de una hija suya, y ella tenía eso tan arraigado que va a hacer la vida suya un fracaso, porque va a querer siempre ser la nieta de la condesa, y como no lo logra, porque Galdós nos hace ver que no era la nieta de la condesa, pero tampoco nos lo dice muy claro. El caso es que ella fracasó porque al llegar a Madrid sin dinero, intentando ser una aristócrata que no es, pues y rehusando cualquier salida de la muchacha de aquel momento, o ponerse a trabajar, o casarse con un médico, ella lo que quiere es ser marquesa o condesa, y entonces acaba pues en la prostitución, porque acaba gastando todo su dinero, buscando abogados que le ayuden a su pleito en contra de su abuela, lo que ella llamaba su abuela, y además va cayendo cada vez más en la prostitución de una manera, además, me gusta decir de esto, algo que oí decir a Almudena Grandes y que a mí no se me había ocurrido, que es la primera prostituta, en realidad, convencida de que es una prostituta, de que ese es su camino, porque no tiene otro camino que ese, no llevada por una tragedia, pero con un camino de acabar, de acabar mal, porque cada novio que tiene es peor que el anterior y ella se va denigrando más hasta que al final acaba en la cárcel con uno, en fin, acaba muy mal. Ya veremos que don Benito, en 4 novelas más tarde, la rescata. Don Benito le gusta hacer mucho eso que hacía mucho también Balzac, que era jugar con los mismos personajes, porque en otra novela la rescata entre un personaje secundario y la vemos, pues mira, pues resulta que Isidorita, como le dice Galdós, Isidorita está ahora viviendo con un pintor y es buena, se está preocupando por él, le está buscando comida, están viviendo de lo que ese pintor dibuja. Es decir, que el que quedó la desheredada pensando que es desgracia de muchacha, pues resulta que 4 novelas más tarde, don Benito le dice, bueno, vamos a echarle un cabo, vamos a rescatarla aquí. Bueno, esto es una imagen de la desheredada, Bueno, hay una parte de la desheredada magnífica,
que hay un trocito que es consejos que le da el tío a Isidora cuando se va a Madrid a buscar a su abuela, el tío aquel medio loco. Entra aquí la patología de los locos, y no me quiero meter mucho en eso, que es un terreno para hablar 2 horas, porque si no terminamos nunca. La patología de los locos que dicen la verdad, de alguna manera este tío loco, que le da consejos sobre cómo debe ser y cómo debe ser su vida. Y yo a todo el mundo que lee la desheredada le digo, coge los consejos de su tío, porque son geniales todos, Dice, hija mía, una de las enfermedades del alma que más individuos trae a estas casas es la ambición, el afán de engrandecimiento, la envidia que los bajos tienen de los altos. Y eso de querer subir atropellando a los que está arriba, no por las escaleras del mérito, sino por las escaleras sueltas de la intriga o de la violencia, como si dijeran, empujando, empujando. Eso es muy malo, no lo hagas nunca. Fíjense que detrás de todos estos consejos está Galdós. Galdós quería escribir una novela social que de alguna manera sirviese a los que leen esa novela para mejorar en esa sociedad española que Galdós quiere mejorar. Porque Galdós nunca escribió para entretener a nadie, nunca escribió para que alguien se divirtiera con una novela suya, sino para que sacara alguna lección de aquella novela suya. Y esto es un ejemplo que podríamos decir aquí a pie de página. Bueno, el amigo Manso, miren el principio del amigo Manso, es su novela número 2 de esta etapa del 80. Yo no existo, declaro que ni siquiera soy retrato de nadie. Quimera soy, sueño de sueño, sombra de sombra, sospecha de una posibilidad. No sé qué garabatos trazó aquel perverso Siriel delante de mí. Creo que me zambulló en una gota de tinta que dio fuego a un papel. Poco después salí de una llama convertida en carne mortal. El dolor me dijo que yo era un hombre. Fíjense cómo empieza el personaje literario. ¿Qué es el personaje literario? Una gota de tinta que el autor coge y que empieza a dibujar, y de ahí sale un hombre. Pues miren, este principio de esta novela modernísima, porque cuando empezó a escribirse en el siglo XX, la novela del autor sin autor, 6 personajes en busca de autor, y el tema, pues resulta que Galdós había empezado por ahí desde hacía muchísimo tiempo antes. Al final de la novela, este hombre de papel, que ese hombre de verdad, se va a llevar muchos desengaños en su vida y va a querer volver a morir, a meterse en la gota de tinta porque no le gusta lo que está viendo. Pero mientras nos han dado una lección pedagógica de la enseñanza en ese tiempo, de los políticos en ese tiempo, de cómo se hacían los grandes disertadores, los grandes conferenciantes de aquel tiempo, que es una lección sobre la enseñanza magnífica que nos ha dejado Galdós. Una novela que no se pueden perder. Bueno, estas son las llamadas grandes novelas. Todas las novelas de Galdós son grandes. El Doctor Centeno, Tormento y la de Bringas es una trilogía en el sentido de los que personajes o sea, el Doctor Centeno, protagonista del Doctor Centeno, pues en Tormento es criado de un personaje, en la de Bringas aparece por allí también para evitar que la protagonista se envenene, y en el Doctor Centeno aparecen como protagonistas unas muchachas huérfanas que se están intentando ganar la vida en Madrid y que van a acabar como prostitutas de alguna manera, que son de alguna manera las que aparecen en Tormento. Y una de las que aparece en Tormento, Amparo, será planchadora de una prima suya con un poquito de dinero, que era la de Bringas, Rosalía la de Bringas, y vamos a ver la historia de Rosalía de Bringas cuando ya ha acabado la de Amparo que habíamos visto en Tormento. Es decir, unas novelas relacionadas que se pueden leer perfectamente separadas, pero que nos vamos jugando con los personajes en ellas. Lo Prohibido, del año 84, se dice que es la novela más naturalista de Galdós. A mí no me gustan las etiquetas y yo creo que Galdós nunca fue verdaderamente naturalista, pero
en Lo Prohibido aparece un personaje que ha heredado una enfermedad de familia, un personaje extraño, que además era un rico jerezano que tenía vinos y vides, que viene a Madrid y se viene a casa de su tío con sus primas, y que era un hombre rarísimo. Está contado en primera persona porque su afán es enamorar a sus 3 primas, que estaban casadas, por cierto, las 3, enamorar a sus 3 primas, pero ya una vez que las conseguía, pues pasa a la prima siguiente, como una especie de enfermedad extraña. En fin, a mí de esta novela me sorprende o me gusta hablar de una cosa, porque la tercera de las primas, que se llama Camila, es una prima un poquito bruta, que está enamorada de un manchego, que también es gordo, que come con las manos, que quieren tener 11 hijos, o quería tener tanto como el abecedario, y ella además la ve su primo, porque las otras primas son muy exquisitas, pero esta la ve su primo en la cocina, limpiando verdura, manchada con un delantal sucio. Y a mí me gusta recordar la mujer de la calle, o la gente de la calle que tanto le gustó a Galdós, y que en este tiempo estaba además viviendo con una mujer que se llamaba Lorenza Cobian, que era asturiana, que era una mujer sin ninguna cultura, que le va a dar un hijo, y que es el hijo que él va a, la hija, la única que va a tener, bueno, por lo menos la única que va a reconocer, y a mí me parece que hay bastante de Galdós aquí, en esta novela, dentro de toda esta historia del caballero este. Bueno, Fortunata y Jacinta, ¿qué les voy a decir? Fortunata y Jacinta está considerada la mejor obra de Galdós. No se crean que todo el mundo opina igual, pero bueno, está considerada la mejor obra de Galdós. Es un mundo, Fortunata y Jacinta, en 4 libros. Por eso los profesores y Asunta, podía mirar a Asunta, a veces no nos atrevemos a decirle hace Fortunata y Jacinta, porque ningún alumno a los 17 años y a los 14 o tal se va a leer 4, y además no va a tener tiempo de comentarla conmigo en clase, que es lo que yo quiero. Entonces le pongo a leer una obra cortita, que es lo que hacen los profesores. Pero Fortunata y Jacinta es un obrón, es una obra que trata, parece muy simple, la historia de 2 casadas, una casada de verdad por la iglesia, y otra casada según sus creencias, porque si él tropezó primero conmigo y además le he dado un hijo, la verdadera casada soy yo, dice Fortunata, y no tú, que te casaste por la iglesia, pero que aparte de un papel no tienes un hijo ni tienes nada. Eso va a ser la historia central, pero en torno a esa historia central hay tantas historias, y tantos personajes, y tanta vida, que Fortunata necesitaba no una conferencia, sino 3, ¿verdad? Claro que sí. Bien, nos basta con esta hoy. Miau es la cuarta, la última de esta etapa, la última, quiero decir, de esta etapa del 88, porque es la novela también de la vida social de Madrid, del problema del cesante. Cuando no existía la clase administrativa, cualquier ministro que llegaba nuevo, cualquier presidente de gobierno, traía a su equipo administrativo, y cuando se iba, como el próximo que venía traía el suyo. Es decir, que no existía la administración, y que aparte del problema administrativo que es eso, porque siempre se estaban haciendo cosas nuevas, aparte de eso, pues también existía gran cantidad de personas que se quedaban sin trabajo, que eran los cesantes de la administración, y hizo una historia infantil, porque el verdadero héroe de esta novela es el nieto, Luisito Cadalso, el nieto del cesante, que le pide a Dios que le dé un trabajo a su abuelo, que en fin, es una novela enternecedora, y que es una novela de algo muy, muy galdosiano. Galdós, a pesar de que dije antes que sus novelas que todas terminaban mal, que sin embargo Galdós no nos hace sufrir, al lector no lo hace sufrir, porque tiene muy buen humor, siempre nos mete
ironías o cosas para ver la realidad de otra manera y acabamos sonriendo con él. Y yo siempre pongo ejemplo de esta novela, de Miau, porque al final la novela no puede acabar peor, porque el pobre cesante se va a tirar un tiro, le va a dar un tiro en la sien porque no va a encontrar trabajo. Sin embargo, el lector que está muy apesadumbrado porque aquel pobre está tan mal, no, acaba muriéndose sin encontrar el trabajo, don Benito al final le hace decir, bueno, tan mala suerte tengo, dice el cesante, tan mala suerte tengo que me va a fallar la pistola, que ahora me voy a querer morir y el tiro no me va a salir y voy a tener que seguir viviendo. Y entonces dice don Benito, se llevó la pistola a la sien y entonces dijo, pues no, y se acaba la novela. ¿Qué quiere decir? Que no le falló la pistola, que sí, que se murió. Es decir, y entonces el lector ante eso acaba diciendo, ay, pues mira que se murió, que efectivamente se murió. Y acabamos sonriendo con don Benito. Bien, pasamos a la otra. Ay, perdón, las novelas de Torquemada. Bueno, no tenemos tiempo de hablar de todo. Las novelas de Torquemada son 4 novelas que tienen como personaje a don Francisco de Torquemada, que fueron escritas más tarde, que fueron escritas por un Galdós que necesitaba mucho dinero, porque tuvo una parte muy mal económicamente, y escribía deprisísima. Cuando estaba escribiendo la segunda no sabía cómo se iba a llamar la cuarta, que las escribió en 3 años, y sin embargo son una maravilla de novela, que lo van a pasar bien leyéndola, y que don Francisco de Torquemada, que era un avaro, que empezó no teniendo nada, acaba siendo marqués, y cómo va cambiando ese personaje, y sin cambiar, porque sigue siendo un avaro terrible, y que no quiere gastar el dinero, y además al final lo que quiere es hacerle una trampa a San Pedro, para que poder entrar al cielo a pesar de no haber hecho nada. Es una serie que no se pueden perder. Bueno, el problema de la mujer. Don Benito tocó el tema femenino siempre. Lo tenía que ser así, porque él tenía mucha preocupación por la sociedad española de aquel tiempo, y los peores que estaban en la sociedad española de este tiempo, los más necesitados eran los niños y las mujeres, y en ellos se volcó Galdós. Además, don Benito era un krausista convencido, y los krausistas sabían que la formación tenía que ser para hombres y para mujeres igual, y él siempre apostó por eso en todas sus novelas. Por otra parte, porque en el siglo XIX ya están llegando, según avanza sobre todo, los ecos del sufragismo inglés, y ya España empieza poquito a poco con María de Maeztu, con Sofía Casanova, con Carmen de Burgos, poquito a poco, estoy hablando de las que están en tiempo de Galdós, porque luego van a venir más, ¿no? A entrar en ese feminismo. Pero Galdós es un prefeminista de alguna manera, porque no había llegado el verdadero feminismo a España, pero él trató los problemas de la mujer en Tristana, por ejemplo, la chica que se le da un tutor que acaba siendo su marido, su amante, su padre, todo en un género. Cuando don Benito está viviendo con una muchacha que se llama Concha Morel, que es exactamente igual que Tristana, que tiene un tutor, que también era su amante, que don Benito de alguna manera la rescata, pero que va a ser muy difícil de rescatar, pero mete su vida ahí también. También mete sin querer en Tristana a doña Emilia, que doña Emilia fue una gran señora, que tuvieron ellos un amor enorme, que no podía prosperar de ninguna manera, porque doña Emilia estaba casada, y porque no podía prosperar de ninguna manera, pero a don Benito, doña Emilia, yo creo que le hizo mella, bastante mella. Y hay cartas que parece que son de Tristana, y son de las que hay, tiene trozos de cartas de doña Emilia, de las que conocemos hoy. En aquel tiempo don Benito no se iba a imaginar que nosotros íbamos a saber que esas cartas eran de doña Emilia. Pero la vida es así, porque él seguramente pensaba que doña Emilia, bueno, que no llegaban las cartas, que sí llegaron. Pero a Concha Morel le decía, rompe todas mis cartas. Y ella, con muy buen criterio, no rompió ninguna. Bien, la loca de la casa defiende a la mujer emprendedora,
La mujer práctica, que es capaz de sacrificar todo por sacar adelante su familia, se pone a trabajar, se pone a convencer al hombre. Es decir, un ejemplo, bueno, tiene muchos más en su novela, como Mariucci, bueno, con muchísimos más. Pero aquí La loca de la casa, porque fue una novela antes de ser una obra de teatro. Bueno, en el año, bueno, a mí me gusta siempre poner esta foto porque así pongo una de Galdós en su madurez. Ven que guapito, ¿no? No está mal. Era muy alto, entonces en España en aquel tiempo los hombres eran más bajos y entonces el tal siempre llegaba esa corbatita al cuello. Ahí está, le gustaban muchísimo los perros, los animales en general. Ahí está en una finca vestido de alguna manera de hombre de campo, con un palo que seguramente le serviría para ir por los montes. Aquí en Canarias se usaba mucho esa gorra, que le llamaban en aquel tiempo la bilbaína, que era una especie de gorra que se ponía, y con un gran fumador, fumó hasta el momento de morir, y siempre tuvo un bigote más o menos fuerte, como este que le vemos aquí. Galdós siempre fue un gran rompedor. Él no se conformó con la novela como se estaba haciendo. Y en el año todavía 88-89 escribe 2 novelas con un mismo tema. Una la escribe no como novela epistolar, por medio de cartas nada más, y la otra como novela dialogada. Porque don Benito, que había probado siempre en las novelas normales, en las novelas convencionales, trozo de texto dialogado, en que había personas que dialogaban como si fuese teatro, sobre todo para resaltar alguna parte, a partir del año 90 casi se convierte el texto dialogado. No le gustaban a muchos de sus críticos, a Clarín, por ejemplo, que le dijo que se estaba equivocando, pero él le contestó a Clarín diciendo: cada vez estoy más convencido de que esto tiene que ser así. Y entonces, a partir de ahí, hace teatro y hace novela dialogada. Vamos a ver en adelante, El abuelo es una de esas novelas, que luego fue teatro, pero primero fue novela, en que se dirime el tema del honor y el amor. Si es mejor tener el amor aún de una persona que no es nuestra familia, a vivir con una persona de nuestra familia que no nos quiere o que nos quiere menos. Don Benito elige el amor siempre. Bueno, don Benito, después de los años 90, tiene un momento seguramente personal de un poquito de desconcierto espiritual. Por una parte, pasa eso mismo en toda Europa. No solo le pasa a él, porque don Benito recoge todo lo que está pasando cuando también hay unas encíclicas nuevas de unos papas, cuando hay un cierto movimiento en la iglesia, y él entonces lo ofrece en 4 novelas. La primera se llamó Ángel Guerra. Ángel Guerra es la historia de un hombre, guerrero, Ángel Guerra, miren el paralelo, de un hombre de acción que se enamora de una monja o de una aspirante a monja, y entonces la sigue a Toledo. En Toledo se llena de aquella espiritualidad y sobre todo con la monja vive otros medios y decide dedicar su fortuna, todo el dinero que tenía, a hacer una casa de caridad. Una casa de caridad es la primera que Galdós, porque vamos a ver que hay más, una casa de caridad para todo el que tenga necesidad, bueno, malo, todo el que va caminando, lo encierra ahí a una casa de caridad. Bueno, don Benito no quiere decir sí, pero no, porque los mismos que va a guardar en su casa de caridad son los que van a acabar matándolo, porque son unos desalmados, y quiere decir don Benito, cuidado, porque todo el mundo no es bueno. Luego escribe, dejar pasar los tiempos, Nazarín, Alma, Misericordia, que esas 3 novelas están seguidas de alguna manera. Nazarín, que cuenta la historia de un sacerdote que abandona de alguna manera los hábitos para dedicarse a ser como Jesucristo por los caminos, y acaba como Jesucristo en Alma, recomendándole a Alma, que es una señora que ha heredado, que haga una casa de caridad, pero una casa de caridad casándose con su primo como si fueran una familia. La caridad bien entendida, la familia. Y luego Misericordia, que es una novela que no se pueden ustedes dejar de leer. Es la novela más bonita que escribió Galdós. Es la historia de la verdadera mujer buena, de la verdadera humanidad. Nina,
la sirvienta que su señora se arruina y ella se pone a pedir sin decírselo para poder darle de comer, y que cuando la señora tiene dinero, pues la echa a la calle o la desprecia, ¿no? Y como ella acaba como una santa. Y la última, el último texto que dice, la nuera de la señora le dice: Belinda, que mis hijos están enfermos, creo que he hecho mal. Dice: no, vete y no peques más, como hacía Jesucristo, como se dice en el Evangelio. Bueno, esto es ya el Galdós de San Quintín, el Galdós mayor. Miren ustedes ahí con su bigote, ahí está con Margarita Sirgu, que fue la protagonista de Marianela, y con Estrañi, que fue el director de un periódico de Santander que se llamó El Cantábrico, que fueron muy amigos. Don Benito se hizo una casa en Santander, y que fue su recreo, su alegría, donde plantaba, cultivaba la huerta, porque él venía de familia de agricultores, y allí plantó verdura, flores, fruta, ahí hacía su fiesta, aquí celebraba, y ahí recibía a sus amigos, como esta foto que tienen aquí. Estos son 3 series últimos de episodios nacionales. El Galdós del siglo XX no se distingue mucho. Las 3 últimas series que escribió, de la última novela que escribió, porque todo es el Galdós desencantado del siglo XX. El Galdós desencantado del siglo XX merece 3 conferencias. Bueno, Galdós se dedicó al teatro a partir del año 91, empezó con Realidad en el año 92 y Santa Juana de Castilla en el año 1918. Fíjense que en medio, entre el 12 y el subo, estrenó Electra en el año 1901, que fue una apoteosis, que lo sacaron en hombro. Bueno, en realidad la apoteosis fue más bien por política que por teatro, pero bueno, de todo hubo. Y Santa Juana de Castilla, su última novela del año 18, responden esos 3 momentos a los 3 facetas de Don Benito. Le gustó mucho la realidad y ver además cómo hay que enfocar la vida sin salirnos de la realidad. La apoteosis de Electra es el triunfo de la revolución, que Don Benito fue muy revolucionario, no vamos a hablar de su facción política, de su tema político porque no tenemos tiempo, pero acabó militando en el partido republicano y siendo presidente de la Convención Republicano Socialista. Es decir, que acabó, él siempre fue liberal, pero acabó después de Electra radicalizando de alguna manera, comillas, su postura política. Y Juana de Castilla es la historia para él, fue la infeliz viuda, la mujer más desgraciada, porque quiso retomar el tema de Juana la loca, para decir que fue una Juana desgraciada, víctima de su hijo y víctima de su padre y de su marido, de 3 hombres, y dedica su última obra a reivindicar a Juana de Castilla como Santa Juana de Castilla. Bueno, escribió acabando 3 novelas, magníficas novelas: El Caballero Encantado. Las 3 son novelas dialogadas. La razón de la sala sin razón, dialogada completa. El Caballero Encantado, dialoga a medias, dialogada y no dialogada. Y Casandra, pues, fue novela y luego fue teatro. Novela dialogada y fue teatro luego. Estamos en la Casa Pérez Galdós, la Casa Museo Pérez Galdós, que ahí la tienen. Ahí tienen la parte pequeña porque es la parte antigua. Ven esa ahí por fuera puesta una placa, que esa fue puesta por el Ayuntamiento de Las Palmas en el año 1883. A mí me gusta decirlo porque se está diciendo mucho últimamente que Las Palmas no se encargó, no hizo caso a Don Benito, y yo creo que no es verdad, pero además en 1883 encargó esa placa, que no se puso más tarde, pero la encargó en 1883. Luego el museo como está ahora alberga una asunta, te encantaría verlo. A ver, te encantaría verlo porque está precioso. Ahora está albergando una exposición que fue la que estuvo en Madrid, y la Casa Museo ha quedado mucho más bonita porque es más pequeña, está. Y mira qué bonita la entrada del museo, mira qué bonita el aula, aparte de arriba, ahí estoy yo, claro, arriba me he puesto, pues en fin, está bueno, un fotógrafo genial hizo esta foto y quise pues
ponerla para ver qué bonito está hoy la Casa Museo. Y el Teatro Pere Galdós y la imagen de Pere Galdós a la entrada de Las Palmas, para que vean ustedes que aquí estamos esperándolos a todos en Las Palmas y en la Casa Museo Pere Galdós para seguir hablando de Don Benito. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Asunta, si quieres hacer alguna pregunta, las personas que queráis participar, ha sido una delicia escucharte, Yolanda. Era para y cuando podamos hacerlo en vivo, a ver si afortunadamente podemos hacer un pequeño ciclo sobre Galdós. Si Dios quiere, sí. Si podemos hacerlo cuando pase esta pandemia que nos tiene a todos. Nos tiene a todos. Has puesto los dientes para ir a ver esa casa museo tan estupenda. Pues Asunta, cuando quieras, las preguntas que queráis formular. Muchísimas gracias, Yolanda, porque se ha quedado todo tan renovado, claro, incluso didácticamente perfecto para nuestros alumnos, y un encanto para mí y para los demás volver a escuchar tan ordenadamente, tan estructuradamente, ¿no? Todo un proceso creativo, todo el proyecto creativo de Galdós, que es inmenso y que es muy experimental en cada momento. Sí. Entonces, gracias, Yolanda, de verdad. Bueno, gracias. Tú eres muy buena amiga, gracias. No, pero bien, yo con mucho gusto. A mí me encanta hablar de Galdós, Asunta, me encanta. Sí, se nota, ¿eh? Se nota. Entiendo, pero es difícil hablar de Galdós, en el sentido de dar una idea en tan poco tiempo de una obra monumental enorme y con tantos elementos, tantas facetas, ¿no? Tantos continuos. Es que Galdós es un mundo, una inmensidad, ¿eh? Inmensidad. Vale, me callo y doy la palabra a eventuales preguntas. María Laura. Sí, Giorgia nos hace una pregunta. Sí. La leo. Por lo que se refiere al feminismo y a la preocupación por los niños, ¿usted cree que es posible hacer una comparación entre Galdós y la autora Gloria Fuertes? Bueno, Gloria es mucho más directa, ¿sabes? Que tiene una poesía muy directa, dedicada a los niños. Yo creo que se puede hacer una comparación en mente o en intención, pero por supuesto los estilos son totalmente distintas. Gloria además es mucho más directa. Mucho más, nosotros leemos a Gloria Fuertes y cualquier línea suya nos da su mensaje, mientras que Galdós es un novelista más en aquel tiempo del 19. Pero la lucha por la mujer es letra por letra. Hace poco hemos tenido aquí una lectura de texto galdosiano hecho por actrices, novelando textos galdosianos desde el feminismo, y ha sido una gozada, porque es muy fácil encontrar textos de Galdós que son ideas feministas. Bueno, lo que para él eran adelantadas a aquel tiempo, lo que hoy empieza a llamarse, pues se llamaba feminismo. No sé si, creo que te contesto, ¿no? Sí, y luego tenemos otras dos preguntas de parte de Francesco Bottone. La primera, ¿podemos considerar a Benito Pérez Galdós como uno entre los mayores pedagogos y educadores de la sociedad española del tiempo, gracias también al hecho de que él no se conformó con reunir tópicos, buscando las raíces de los problemas, documentándose a fondo y educando así a través de sus obras como los episodios nacionales, la sociedad del tiempo? Bueno, él no fue un pedagogo de profesión, pero un pedagogo convencido. Un pedagogo convencido. En El amigo Manso, seguramente él ha leído, es una lección de pedagogía y cómo los maestros a veces tenemos que estudiar al discípulo para no engañarnos nosotros y para hacer una relación entre el maestro y discípulo que sea más eficaz, en El amigo Manso. Eso es en esa obra. Pero luego es muy importante también desde el punto de vista de la pedagogía, el periodismo. No pude hablar del periodismo de Galdós y sobre todo del periodismo último, del que escribió en la prensa de Buenos Aires. Porque ahí hay ideas sobre enseñanza y sobre pedagogía magníficas. Entonces ya directas, no noveladas, sino directas.
el Galdós último, todas sus personajes femeninos son maestras. Del Caballero Encantado hacia atrás y los últimos episodios nacionales, todos los personajes son maestras, porque él pone todo. La heroína siempre es la mujer que va a tener hijos. La mujer tiene que no se puede meter de monja, tiene que ser eficaz. Si no tiene hijos, por lo menos tiene que ser maestra, y predicar por el mundo la verdad y la ciencia. Todos sus últimos episodios, personajes son maestras. Maestras un poco locas a veces. A él le encantan las personas un poquito locas, como Leona la Brava, y todas las últimas mujeres son un poco locas, pero maestras siempre. Perdona, es que dedica incluso la desheredad a los maestros, ¿verdad, Yolanda? Sí, es verdad. Y él tuvo con Giner de los Ríos una amistad enorme. Y Giner de los Ríos, además, como sabes, escribió sobre los episodios de Galdós y sobre la desheredad, y es un gran admirador. Sí, señor. Gracias. ¿Existen puntos de contacto entre Galdós, del cual celebramos el centenario del fallecimiento, y Miguel Delibes, del cual se celebra el centenario del nacimiento, ya que los dos escriben sobre el ser humano con sus fragilidades y sus matices? Yo creo que lo que tienen en común es que los dos escriben del ser humano con sus fragilidades y sus matices. Los dos se tienen como espejo la verdad de la vida, o sea, lo que pasa. Delibes en el campo también, pero tiene mucha de la ciudad, como sabes, y de los niños. Estoy ahora pensando en El Príncipe Destronado, por ejemplo. Tienen muy en común esa devoción y ese interés por la vida normal, la de la gente que va por la calle, la del común. Ahora, claro, no en vano un siglo de diferencia, y a mí, yo estoy deseando poder ver la exposición de Delibes, que está ahora en Madrid. Véngase a Madrid a ver la exposición de Delibes, porque Delibes es un escritor magnífico. Y yo creo que tienen eso en común, en ser magníficos escritores sobre la vida real. Sobre Delibes vamos a hacer precisamente una conferencia también maravillosa que os esperamos a todos. Porque a mí me gusta mucho. A mí de Delibes me gusta también la vida personal. Después de que quedó viudo y que escribió aquella obra de la señora vestida de rojo. De rojo era, la señora vestida... La dama vestida de rojo. No me acuerdo, pero bueno, es algo así. Con fondo gris. Con fondo gris, La dama de rojo con fondo gris. Qué bonita novela. Y que, bueno, es que Delibes tiene también un corazón anchísimo. Otra pregunta. Buenas tardes. Una pregunta de María Honorato. Buenas tardes. Escuchando la conferencia me he dado cuenta de que al hablar de las obras de Galdós de los años 60 no se ha mencionado La Sombra. ¿Es un caso o esta obra se considera como obra menor? La Sombra, yo la considero una obra menor, vamos a decir. La obra fue la primera novela que escribió Galdós. Y es curioso que fue la primera novelita, porque es una novela corta, la primera novela, y es curioso porque es totalmente fantasiosa. Galdós, el gran realista, resulta que empieza con una novela en que un señor baja del cuadro y empieza a caminar por la casa para conquistar a la señora, ¿no? Porque la escribe un loco. El loco, la fantasía, son elementos que le encantan a Galdós, y a mí me gusta muchísimo a decir que fue la primera novela y empezó por ahí y terminó escribiendo de loco, de diablo. Lo primero y lo último es igual el tema, no igual, pero loco, diablo y fantasía, y no sé por qué no nombré la sombra, porque se me olvidó, porque yo siempre la suelo nombrar como primera novela, pero la verdad es que es una novela temprana y desde luego no es lo mejor de Galdós, pero se lee muy bien y bueno, vale la pena leerla, claro. Seguimos con una pregunta de Sergio Laudani.
Buenas tardes a todos. Me llamo Sergio Laudani, soy un estudiante de la Universidad Core de Enna. Quiero decirle a la profesora Rencibia que me gustó mucho la biografía que publicó sobre Galdós. Quería preguntarle cuál es, según su parecer, el mejor modo para transmitir a Galdós a las nuevas generaciones. Mira, a Galdós hay que leerlo. A Galdós hay que leerlo, hay que difundir la lectura porque si no se lee, no, hay que leerlo, hay que tener traducciones en todos los países, hay que leerlo. Pero yo me propuse en esa biografía, y me encanta, me gusta muchísimo que le haya gustado, me propuse que fuera una especie de manual, de ayuda para alguien que no conoce mucho a Galdós y que quiere algo ordenado, que quiere saber por dónde empieza y por dónde termina. E incluso a lo mejor ha leído Tormento y nada más, o le regalan Tormento, no sabe qué hacer y dice, bueno, ¿y esto cómo está? Y va a la biografía y ve, si sabe el año que se escribió, se lo encuentra. ¿Cuándo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿De qué va? Y entonces yo lo quise hacer como una especie de guía. La verdad es que yo no pensé que me iban a dar el premio Cervantes, el premio Comillas. Y yo lo escribí con mucho gusto, pensando en los galdosianos que tengo cerca, que muchos de ellos no son universitarios, pero que tienen una gran pasión por Galdós. Y entonces quise que fuera una guía para ellos. Pero como soy filóloga pues tampoco le quise, ni podía ni quería, quitarle espacio a la erudición, a hablar de sus ediciones, a hablar del contenido de las obras, de lo que hay filológicamente dentro de sus obras, de esa parte, porque eso también está, porque tampoco quería decepcionar a personas como Asunta, por ejemplo, que me va a decir, pues ya, eso ya yo me lo sabía. Entonces tengo que escribirlo para ese público también. Pero mi público primero fue el público que sabe menos. Y yo creo que tal vez he debido aceptar, porque mucha gente me lo ha dicho. Debe ser. Creo que he contestado. Muy bien. Otra pregunta de Giulia Zanca. Buenas tardes. ¿De qué manera la noche de San Daniel afectó la escritura de Galdós? La noche de San Daniel la refleja Don Benito en los episodios nacionales, por ejemplo, cuando cuenta el tema, y además lo cuenta desde su punto de vista personal, perfecto, porque lo vivió, ¿no? Ya no es como el resto de los episodios nacionales hacia atrás, que contaba la historia, ahora cuenta una historia vivida, ¿eh? Pero además, para Don Benito, la noche de San Daniel y el fusilamiento de los sargentos de San Quintín, que son hechos terribles de la España de aquel tiempo, fueron tan importantes para Galdós que también lo dibujó. En un álbum dibujó lo que pasó en torno a la noche de San Quintín, porque tuvo mucho que ver allí personas relacionadas con Galdós, Fernando León y Castillo, el marqués, a ver, ¿cómo se llamaba? Bueno, ay, Dios mío, no me acuerdo ahora, que era compañero suyo de la universidad, y que fueron los que fueron a visitar al rector para hacer la serenata y tal, que luego dio lugar a la noche de San Daniel, cuando salió la gente a Madrid, al centro de Madrid, a la Puerta del Sol, y los guardias y todo aquello, ¿no? Y incluso yo lo voy a publicar, el dibujo con el texto. Búscate, Asunta, o búsquense una revista que acaba de salir que se llama Archiletras, acaba de salir en Madrid, y tiene el primer trabajo es mío, y como ahora resulta que la gente piensa que sé mucho del Galdós canario, me están encargando mucho de los principios de Galdós, y ahí hago un trabajo sobre el gusto de Galdós por el diseño de los muebles y la arquitectura, con dibujos de Galdós. Así que búscate, que está bonito. Archiletras. Archiletras. Se acaba de publicar. Bueno, muchas gracias. Sí que lo voy a buscar enseguida. Qué maravilla. Deberíamos dedicar un espacio, ¿no? a esta... La parte
de imagen, ¿verdad? Sí, sí. Se ve también en la escritura, pero no quiero abrir sí, sí, pero Galdós dibujaba muy bien y, bueno, ya verás los bonitos dibujos de Galdós que hay en Rompecabezas. Sí. Muy bonito, muy bonito. ¿Más preguntas? Yo no me canso. No, no hay más preguntas de momento. Hay un gracias bien grande. Muchas gracias. Ojalá pudiera estar ahí directamente. Están escuchando también, Yolanda, desde Valencia, una persona, Nausicaa Toninello, está enviándote ese saludo. Se lo queremos transmitir. Muy bien, muy bien. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, Asunta Polici, Ambra Pinelo, todos los ponentes, María Laura Cascio, Leticia, que está haciendo el directo en Facebook, que ha hecho y colabora, y sobre todo Yolanda, que esta es tu casa. Muchas gracias. En Palermo no solamente te quieren muy bien en la Universidad de Palermo, sino también en este Instituto Cervantes en Palermo, que es tu casa. Hasta muy pronto. Y encantada de colaborar con el Instituto Cervantes. Y a la próxima. Una labor maravillosa. Y hasta la próxima. Enhorabuena. Gracias a todos. Adiós.